La nieve ya no era solo frío, se había convertido en algo completamente distinto, un enemigo, un depredador silencioso que envolvía su cuerpo como un sudario fantasmal, robando los últimos restos de calor de sus huesos. Estaba en todas partes, se aferraba a su agrietada piel violeta acurrucada en los mechones dorados de su largo cabello enredado, y llenaba el callejón con un congelado inmóvil. Banani había perdido la cuenta de cuánto tiempo había estado aquí, horas, días. El tiempo se desdibujó cuando la supervivencia se convirtió en una batalla de resistencia. Se sentó encorvada contra la fría pared de piedra del callejón. Sus brazos se envolvieron fuertemente alrededor de sus dos hijos. Eran su última razón para seguir respirando, los últimos pedazos de una vida que le habían sido arrancados, pero incluso ahora, incluso mientras los sostenía cerca, sus pequeños cuerpos temblaban violentamente en su gras asp. Solo 4 ciclos de edad. Enterró su rostro en su pecho, sus pequeños dedos apretando débilmente la tela de su fino abrigo andrajoso. Tenía tanto frío, demasiado frío. Su piel, una vez un tono vibrante de violeta, se había desvanecido a algo pálido y sin vida. Su cabello dorado, tan parecido al de su padre, estaba enmarañado con hielo. Su respiración era superficial, sus palabras apenas más que un susurro: mamá, no quiero tener más frío. Un sollozo harapiento atrapado en su garganta. Reika, su mayor de 6 ciclos, estaba acurrucada contra su costado, sus pequeñas manos agarrando su brazo. Sus labios estaban agrietados, su cabello dorado enredado por el viento, y sus una vez brillantes ojos ámbar se habían apagado por el agotamiento. Estaba tratando de ser fuerte, siempre lo hacía, pero ella podía sentir la forma en que su delgado cuerpo se estremecía. Había dejado de llorar hace horas, ahora solo se presionó contra ella en silencio y temblando, como si la pura voluntad pudiera detener el frío de infiltrarse en sus huesos. Se estaban muriendo. Baggio apretó la mandíbula obligándose a sentarse más derecha a pesar del dolor en sus extremidades congeladas. No podía dejar que esto les sucediera a ellos. No había estado vagando por las calles de Boris, la ciudad humana, durante días buscando a alguien cualquiera que los ayudara, pero el mundo era indiferente. Una vez que tuvo un hogar, un compañero, una vida que, si bien no era perfecta, había sido suya. Entonces Tarín se fue, llevado por un accidente sin sentido que la dejó viuda, y en su cultura una viuda no era nada. La ayuda, la gente creía en la fuerza, en la supervivencia a cualquier precio. Aquellos que no podían proveer, aquellos que eran vistos como débiles, eran expulsados. Y una mujer sin pareja con 2 niños indefensos, ella era peor que nada. Ella era una carga. Ella había rogado, suplicado, pero nadie la había escuchado, a nadie le importó. La habían llevado a casa, la despojaron de todo y la dejaron en el frío sin nada más que los niños aferrándose a sus manos. Así fue como terminó aquí, en esta ciudad de acero imponente y luces intermitentes, rodeada de una especie que no era la suya. Los humanos eran extraños, imprudentes, impredecibles, pero también eran algo que su propia gente no era. Les importaba, ella lo había visto. Los humanos compartían su comida con extraños, protegían a los débiles, ayudaban a los que no tenían nada. Por eso había venido aquí, a pesar del miedo, a pesar de todo. Le habían dicho sobre ellos, pero nadie la había mirado, nadie la había detenido. Ella estaba perdiendo la esperanza. Una ráfaga de viento aulló a través del callejón, enviando otra ola de frío cortante a través de su cuerpo. Ciro gimió. Raika apretó su agarre en su brazo. Luego una puerta se abrió. El repentino estallido de luz cálida se derramó en el callejón, y por un momento Bella apenas registró lo que estaba viendo. Un hombre, un humano, salió sacudiéndose la nieve de su pesado abrigo. Su amplio cuerpo llenó la puerta. Su oscuro cabello blanco por la nevada, su aliento salió en una niebla, sus movimientos lentos, cansados, como si hubiera hecho esta rutina 100 veces antes. La respiración de Van se detuvo antes de que ella pudiera moverse. Rea se soltó de su agarre. El niño se tambaleó hacia adelante con piernas entumecidas e inestables, sus pequeños pies apenas capaces de llevarlo a través de la espesa nieve. Su voz, quebrada por el frío y el agotamiento, aún logró elevarse por encima del viento. Por favor. Sus ojos ámbar estaban muy abiertos. Desesperado. Por favor, ayuda a mi mamá, tiene demasiado frío, ella no puede. Sus palabras se ahogaron en un sollozo. El humano se congeló, sus agudos ojos azules se fijaron en Raika, luego pasó junto a él, aterrizando en la forma acurrucada de Villani, y Ciro. Por un momento no hubo nada más que silencio. Entonces el hombre se movió, gordo. En cuestión de segundos estaba arrodillado frente a ellos, quitándose su grueso abrigo aislante. Su expresión era ilegible, pero había algo en su rostro, algo que parpadeó detrás de sus ojos. No solo sorpresa, no solo preocupación, reconocimiento. Murmuró en voz baja sin dudarlo.
Envolvió su abrigo alrededor de los hombros de Balani, el calor era abrumador, casi doloroso contra su piel congelada, jadeó cuerpo instintivamente acurrucándose en ella. Oye, quédate conmigo. La voz del hombre era áspera, baja, ¿puedes oírme? Trató de hablar, pero todo lo que salió fue una exhalación temblorosa. Entonces, antes de que pudiera protestar, la levantó en sus brazos. Ella apenas tuvo la fuerza para reaccionar. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el calor se filtró en su piel, ahuyentando el agarre entumecedor del frío. Sus brazos eran fuertes, sólidos, mientras la sostenía contra su pecho. Su latido del corazón era constante en tierra. Ciro dejó escapar un débil gemido tratando de alcanzarla. El hombre se giró hacia los niños. Vamos, su voz se suavizó, pero no había lugar para la discusión. Tú también agárrate a mí. Rea agarró la tela de su chaqueta sin dudar, sus dedos congelados, agarrando desesperadamente. Ciro, demasiado débil para ponerse de pie, gimió de nuevo, pero no soltó el abrigo de Bian, y así ya no estaban solos mientras el hombre los llevaba adentro, lejos del frío despiadado. La mente de Ben nadaba con el último pensamiento al que podía aferrarse antes de que el agotamiento la dominara. Por favor, no dejes que esto sea otra crueldad. La calienta, la envolvió como un abrazo olvidado hace mucho tiempo, filtrándose en su piel congelada, arrastrándola de regreso del vacío entumecedor. El primer instinto de Van fue resistirse. El calor significaba vulnerabilidad, significaba bajar la guardia, pero su cuerpo, exhausto y débil, se negó a luchar. En cambio, se hundió en él. Sus músculos doloridos liberaron la tensión que habían llevado durante demasiado tiempo. Un latido sordo se extendió por sus extremidades, el lento regreso de sentir tanto un alivio como un cruel recordatorio de lo cerca que había estado de escapar. Su respiración entró en jadeos superficiales e irregulares mientras trataba de salir de la densa niebla de agotamiento. Entonces lo sintió, tela suave debajo de las yemas de sus dedos, espesa y desconocida. El aire a su alrededor ya no era áspero por la escarcha, sino espeso por el calor, un marcado contraste con el frío brutal que había sido su compañero durante días. Ya no estaba afuera. Los párpados de Villani se abrieron y por un momento el tenue resplandor de las luces artificiales se difuminó en una neblina que obligó a ella misma para concentrarse, parpadeando para alejar la persistente neblina de agotamiento. La habitación a su alrededor era pequeña, pero llena de calidez, un sofá suave debajo de ella, una manta gastada sobre su cuerpo. El olor de algo humano desconocido flotaba en el aire junto con el leve aroma de algo cálido. El pánico estalló en su pecho. Sus hijos. Trató de incorporarse, su cuerpo protestaba con cada movimiento, pero antes de que pudiera hacer más que cambiar, una voz cortó él. Silencio. Hey, tómatelo con calma. Su cabeza se giró hacia la fuente de la voz. El humano estaba a unos metros de distancia, sus brazos cruzados, sus agudos ojos azules estudiándola con algo ilegible. Su cabello oscuro todavía estaba espolvoreado con los restos de nieve y el abrigo pesado que le había dado faltaba, dejándolo con una simple camisa ajustada de manga larga que se extendía por su amplio cuerpo. El corazón de Villani latía con fuerza mientras trataba de incorporarse, donde su voz quebraba su garganta enrojecida por el frío y el desuso. Tragó saliva. ¿Dónde están mis hijos? Un destello de algo cruzó su rostro, comprensión, tal vez incluso arrepentimiento. Sin decir palabras se hizo a un lado, revelando una vista que casi la hizo llorar. Ra y Ciro estaban juntos en una alfombra gruesa cerca de una pequeña fuente de calor envuelta en mantas demasiado grandes para ellos. Rea estaba sentada erguida observándola atentamente, sus ojos ámbar se llenaron de algo entre alivio y cansancio. Crow, demasiado débil para mantenerse despierto, estaba acurrucado al lado de su hermano. Sus pequeñas manos todavía agarraban la tela de la manta enorme. Estaban a salvo. Bean exhaló bruscamente, su pecho se apretó con algo peligrosamente cercano a la gratitud. Están bien, el hombre dijo, su voz más suave. Ahora estaban congelados, pero los calenté. Les di un poco de sopa. El pequeño no comió mucho antes de desmayarse, pero el mayor. Rea derecha, sus ojos se fijaron en los de él. Recordó sus nombres. Rea cabeza vaciló antes de asentir. El hombre. Frank. Recordó que Rea lo había llamado así. Suspiró y se frotó la nuca. Sé que probablemente te estés volviendo loco, pero estás a salvo aquí. No sé qué diablos les pasó a ustedes tres, pero no iba a dejar que murieran en la nieve. Digan que la palabra se sintió extraña en su lengua. Su gente le había dicho que no valía nada, que nadie querría una viuda con dos bocas que alimentar, que incluso si ella fue con los humanos, ellos la rechazarían. Pero aquí estaba, en la calidez de la casa de un extraño, envuelta en su abrigo, sus hijos durmiendo bajo su techo. Ella lo estudió,
Sus instintos le gritaban que fuera cautelosa. Los humanos eran impredecibles, incluso los amables tenían límites. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz más baja de lo que pretendía. Frank parpadeó y dejó escapar algo entre una risa y un suspiro. ¿Qué quiero? Hizo un gesto hacia el sofá. Señora, acabo de pasar la última hora asegurándome de que no te congelaras hasta morir si quisiera algo de ti. ¿No crees que ya te lo habría preguntado? Benny se estremeció ante la agudeza de su tono. No se equivocaba. Frank se pasó una mano por el pelo húmedo, exhalando lentamente. Mira, lo entiendo, no confías en mí. Yo tampoco confiaría en mí si estuviera en tu posición. Pero estabas medio muerta y tus hijos no estaban mucho mejor. Necesitabas ayuda. La simplicidad de sus palabras la inquietaba. Nadie hacía nada sin esperar algo a cambio. Los humanos eran diferentes, pero eran tan diferentes. Se ajustó la manta con más fuerza, su mente, acelerada, necesitaba recuperar su fuerza. Necesitaba pensar. Frank se movió sobre sus pies antes de suspirar de nuevo. Está bien. Probablemente no quieras que esté rondando, así que te daré algo de espacio. Asintió hacia la cocina. Hay más sopa si la necesitas. No tienes que comer, pero te la recomiendo. Con eso se dio la vuelta y se alejó dejándola sola con sus pensamientos por primera vez en lo que parecía una eternidad. No se estaba preparando para el frío, no estaba corriendo, estaba sentada en un hogar cálido, sus hijos a salvo a su lado y no tenía idea de lo que vendría después. El primer pensamiento consciente de Balón fue calidez, no del tipo frágil y fugaz que les había robado a los niños al abrazarlos, ni el fuego adormecedor de un cuerpo demasiado frío para sentir nada en absoluto. No, este calor era realmente sólido, la envolvía espeso e implacable, alejándola del vacío helado en el que casi se había deslizado. Su segundo pensamiento fue miedo. Su cuerpo se tensó instintivamente, sus dedos se crisparon bajo la pesada tela que la cubría. Este no era el duro callejón congelado donde se había abrazado con sus hijos. El aire era diferente, más espeso, calentador, lleno del aroma de algo desconocido, algo afilado como madera quemada mezclado con el más leve rastro de metal, donde el pánico surgió bruscamente e inmediatamente sus manos se lanzaron hacia adelante buscando desesperadamente pequeños dedos curvados alrededor de los de ella. Mamá, la voz era suave, vacilante, pero destrozó su miedo como un cristal frágil. Su visión se aclaró, la niebla del agotamiento levantándose lo suficiente para que ella viera a Reika arrodillada a su lado, su cabello dorado todavía enredado por el sueño, sus ojos ámbar bien abiertos, y buscando sus pequeñas manos agarraron las de ella con fuerza, sus dedos apenas cálidos, pero ya no temblaban. Ella exhaló temblorosamente apretando su mano. Estoy aquí, mi amor. Rea asintió, pero su agarre no se aflojó, se inclinó ligeramente, sus movimientos cuidadosos como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. La mirada de Baan pasó rápidamente junto a él buscando la forma más pequeña que sabía que tenía que estar allí. El pequeño estaba acurrucado en una alfombra gruesa cerca de un extraño dispositivo de metal que irradiaba calor. Era un pequeño bulto envuelto en una manta enorme, solo una mata de rizos dorados visible debajo de la tela. Por un momento ella solo lo miró abrumada por la vista de su pecho subiendo y bajando constantemente. Las palabras se asentaron profundamente en su pecho, más pesadas que cualquier peso que hubiera llevado antes. Todavía lo estaba procesando cuando la manta se movió y una carita asomó aturdida y confundida. Ciro parpadeó adormilada, su mejilla redonda todavía sonrojada por el calor. Sus labios se separaron en un pequeño bostezo. Miró alrededor de la habitación, luego a ella, su pequeña frente frunciéndose como siempre lo hacía cuando estaba pensando mucho. Entonces, de repente, como si acabara de darse cuenta de dónde estaba, jadeó dramáticamente, o no soltó, se incorporó tan rápido que la manta cayó de sus hombros. Sus pequeñas manos la agarraron en pánico, tirando de ella hacia atrás sobre su cabeza como una capucha. Mamá, perdí mi calor. Rea gimió a su lado. Tú no lo perdiste, Cero, tú lo tiraste. Seir jadeó de nuevo, escandalizada. No lo hice, se escapó. Lo absurdo de eso era tan familiar para ellos que por un momento Villani no pudo hacer nada más que mirar. Las últimas semanas les habían robado todo: su hogar, su seguridad, incluso las más pequeñas alegrías de la infancia, y sin embargo aquí estábase luchando con una manta como si fuera una criatura traviesa que lo había traicionado. Su garganta se apretó. Cero finalmente ganó su batalla con la tela y se envolvió de nuevo, orinando con grandes ojos expectantes. Mamá, ¿podemos quedarnos con el lugar cálido?
Verani dudó, no sé, la expresión de Ciro se arrugó, pero es tan bueno, mamá tiene la cosa caliente y la cosa suave. Agarró un puñado de la manta extra grande y la sostuvo como una posesión preciada. Esta cosa huele como la olió dramáticamente, como una persona grande. Raika enterró su cara en sus manos. Ciro, eso es porque pertenece a una persona grande. Ciro jadeó por tercera vez, sus ojos revolotearon su pequeña boca formando una O perfecta. Lo robamos. Antes de que Villani pudiera responder, una voz profunda atravesó la habitación. No, niño, lo tomaste prestado. Val giró bruscamente, todo su cuerpo se puso rígido. Frank se quedó en la puerta, brazos cruzados, sus ojos azules. Es hacha afilado, pero no cruel, se veía diferente en la cálida luz, menos duro, más humano. Su cabello oscuro todavía estaba despeinado por el sueño y su expresión era ilegible mientras los tomó a todos. Enció se agachó de nuevo bajo la manta como una criatura asustada, solo sus ojos brillantes visibles a través de los pliegues. Frank exhaló frotándose la parte posterior del cuello. Pensó que estarías despierto pronto. Miró hacia la cocina, hizo café. No sé si los de tu clase lo beben, pero está caliente. Tean, no respondió ella, todavía lo estaba estudiando, todavía tratando de entender lo que era. La gente no ayuda sin esperar algo a cambio, no dan comida, calor y seguridad libremente. Frank debe haber notado su vacilación porque suspiró sacudiendo la cabeza. Mira, lo entiendo, no confías en mí, no tienes que hacerlo, asintió hacia los chicos, pero ya no estás en la nieve y ellos tampoco, así que tal vez en lugar de mirarme como si estuviera a punto de echarte, deberías concentrarte en el hecho de que estás vivo. Velan se estremeció, no por sus palabras sino por el peso de ellas. Bajó la mirada a sus manos, todavía temblando ligeramente por el agotamiento. Su gente la había dejado morir, habían dicho que nadie la acogería, pero aquí estaba. Ra se movió a su lado, todavía mirando a Frank con cautela. ¿Podemos? Quédate, preguntó con voz pequeña e insegura. Frank suspiró de nuevo frotándose la mandíbula. Mira, chico, no te voy a echar, está bien, pero tampoco dirijo una pensión exactamente. Necesito saber con qué estoy lidiando. Su mirada regresó a Villani. Así que con qué estoy lidiando. Villani se puso rígida. Este era el momento en que todo podía derrumbarse. Respiró lentamente, obligándose a sí misma a encontrar su mirada. A mi gente no le importan los débiles. Frank no reaccionó, solo esperó. Cuando mi compañero murió, ella continuó, su voz firme a pesar del dolor agudo en su pecho. Me echaron. Es tradición, una viuda sin un compañero de vínculo se considera inútil, una viuda con hijos es aún peor. Z dejó escapar un pequeño sollozo por debajo de su manta. La mandíbula de Frank se tensó, sus ojos azules volvieron a los chicos, demorándose en ellos antes de volver a ella. Así que simplemente te abandonaron. Ella asintió, una risa lenta y amarga escapó del infierno de sistema. No tenía nada que decir a eso. El silencio se extendió entre ellos. Entonces, sin decir palabra, Frank se giró y caminó hacia la cocina. Un momento después regresó con una taza humeante, la dejó sobre la mesa junto a ella, dando un paso atrás. No sé qué clase de mundo jodido piensa que echar a una madre y a sus hijos es normal, murmuró cruzando los brazos, pero sí sé una cosa, que no mereces que la Alani miró la taza, el calor que se curvaba desde la superficie, algo dentro de su pecho. Twisted. Frank no era su especie, no estaba atado por ahí de tradiciones o reglas, no tenía motivos para preocuparse por ellas, y aún así le había dado calor, les había dado seguridad a sus hijos, le había dado una opción. Lentamente, con cautela, alcanzó la taza, el calor se filtró en sus dedos ahuyentando los últimos restos de hielo, y por primera vez en mucho tiempo lo lideró. Valía había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo a soportar, había soportado las frías miradas de su propia gente. Cuando su compañero murió, había soportado el lento desmoronamiento de todo lo que una vez llamó hogar, había soportado el hambre, el agotamiento y la amarga realidad de que nadie vendría a salvarla a ella ni a sus hijos. Podía soportarlo, pero ellos no podían. No, Raika, no. Cero. Y si Frank decidía enviarlos lejos, empujarlos de vuelta a la noche helada, entonces todo esto, todo el calor, el breve respiro, la ilusión de seguridad, no sería nada más que un cruel retraso de lo inevitable. Sus manos temblaban mientras apretaba la manta alrededor de sus hombros, obligándose a sentarse más derecha, su cuerpo todavía dolorido por el frío, pero su mente estaba aguda, ahora clara, con el único pensamiento que más importaba. Haría cualquier cosa para mantenerlos a salvo. Frank estaba de pie al otro lado de la habitación, apoyado en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, mirándola con ojos ilegibles. Su expresión no era cruel, pero tampoco era amable, era cautelosa, calculadora, como si sopesara si había cometido o no un error al traerlos aquí. Eso la aterrorizaba. Rea y Ciro estaban despiertos ahora.
Aunque Ciro todavía estaba envuelto en la manta enorme como un pequeño capullo, sus somnolientos ojos dorados se movían entre ella y Frank, sus pequeñas manos agarrando la tela con fuerza, no entendía lo que estaba sucediendo, no del todo, pero podía sentir la tensión en el aire. Reika, aunque lo entendía, se sentó tranquilamente en el suelo junto a su hermano, su pequeño cuerpo rígido. Sus ojos ámbar se clavaron en Frank como si se estuviera preparando para lo peor. Frank suspiró frotándose un mano por su rostro. Mira, dijo finalmente, su voz baja pero firme, no soy desalmado, no te habría traído si estuviera planeando echarte de vuelta en el segundo que despertaras, pero necesito saber ¿con qué estoy lidiando aquí? Van tragó saliva, sus dedos apretándose en la manta. Frank exhaló bruscamente, ni siquiera sé tu nombre. Por un momento dudó, los nombres tenían poder entre su gente. Para darle a alguien tu nombre era ofrecer un pedazo de ti mismo, pero ¿qué opción tenía ella? Dijo su voz más tranquila de lo que pretendía. Frank asintió como si estuviera probando el sonido en su mente. Está bien, Bolani, dijiste que tu gente te echó por alguna tradición desordenada, ¿verdad? Y ahora estás aquí en una ciudad humana esperando que milagro. No había crueldad en su tono, pero había escepticismo. No tenía ninguna razón para creer en ella. En ellos enderezó la columna levantando la barbilla. Esperaba amabilidad, admitió, pero he aprendido a no esperarla. La mandíbula de Frank se tensó ligeramente, pero no dijo nada. Virani respiró lentamente, estabilizándose. Si deseas que me vaya, dijo con cuidado, su voz firme. Lo haré. He sobrevivido tanto tiempo. Puedo seguir haciéndolo. Ciro hizo un pequeño ruido angustiado. Pero ella, Pete va, pero mis hijos no pueden sobrevivir ahí fuera. Su garganta se apretó pero forzó las palabras. Puedo soportar, puedo sufrir, pero ellos no pueden. Si debes enviar a alguien lejos, envíame a mí, no a ellos. Las palabras quedaron pesadas en el aire, espesas con desesperación y algo aún más fuerte, la resolución de una madre. Ciro salió de su capullo de manta y se arrastró hasta su regazo, presionando su cara contra su pecho. Mamá no, gimió aferrándose a ella con pequeños dedos temblorosos. No te vayas, Rea. No dijo nada, pero sus manos se apretaron en puño, sus pequeños hombros temblando. La expresión de Frank se oscureció, su agarre en sus brazos se apretó y por primera vez desde que lo conoció parecía enojado. Asintió al mundo por el hecho de que ella incluso tuvo que decir esas palabras. Él se apartó del mostrador y se pasó una mano frustrada por el cabello. Jesús murmuró, no estaba planeando echar a ninguno de ustedes. La respiración de Val se entrecortó ligeramente pero no dijo nada. Frank dejó escapar otro suspiro y negó con la cabeza. Maldita sea. Se dio la vuelta caminando por un momento antes de finalmente detenerse y mirar hacia atrás. En ella, ¿realmente pensaste que iba a tirar a los niños al frío? Bailen dudó, pero ella asintió. No te conozco y he visto de lo que la gente es capaz. Frank exhaló lentamente, sus hombros cayendo ligeramente. Sí, murmuró, supongo que no puedo culparte por eso. Un largo silencio se extendió entre ellos. Luego finalmente dejó escapar un suspiro agudo y negó con la cabeza. Bien, pueden quedarse todos ustedes. Ciro se animó de inmediato, sus ojos dorados abiertos con esperanza. Realmente. Frank le lanzó una mirada y luego suspiró. Sí, niño, en serio. Ciro jadeó dramáticamente, luego se giró y se lanzó hacia su hermano. Rea, podemos quedarnos con el lugar cálido. Rea, a pesar de todo, dejó escapar una suave risa sin aliento. Te dije que no iba a escaparse. Todo el cuerpo de Van se hundió de alivio, aunque se obligó a mantener la compostura. Frank se frotó las sienes. Dios, ¿qué estoy haciendo?, murmuró, luego la señaló. Pensaré en algo, pero no esperes que esto sea permanente. Vilani asintió, aunque no estaba segura de creerle. Nada era permanente, pero por ahora sus hijos estaban a salvo y eso era suficiente. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio incómodo. Helini había pasado tanto tiempo luchando, preparándose para el rechazo, para el momento inevitable en que ella y sus hijos serían expulsados de nuevo, pero el momento nunca llegó. Frank no dijo mucho, pero tampoco los apartó. Siguió con su rutina diaria, moviéndose por su casa con una eficiencia casual, como si no hubiera acogido inesperadamente a 3 extraños congelados de la calle. Nunca pidió nada a cambio, nunca exigió explicaciones. Eso más que nada la inquietó. La habían criado para creer que la supervivencia siempre tenía un precio, que nadie daba algo a cambio de nada, excepto Frank. Simplemente existía junto a ellos como si su presencia no fuera un inconveniente. Lani no sabía qué hacer con eso. Se mantuvo cautelosa, recelosa de los términos tácitos de este frágil arreglo. Se mantuvo lo más reservada posible, limpiando después de los niños, asegurándose de que permanecieran callados y fuera del camino cada vez que Frank salía de la casa.
Casi esperaba que regresara con alguien que exigiera que se fueran, pero nunca lo hizo y lentamente, tentativamente, el peso del miedo constante comenzó a levantarse. Crow, por supuesto, fue el primero en acomodarse a pesar de todo lo que había pasado. Su hijo menor tenía una capacidad ilimitada para la alegría. Exploró su nuevo entorno con asombro y ojos abiertos. Tratar cada objeto desconocido es un gran descubrimiento. La primera vez que vio el brillante panel de interfaz azul en la pared de Frank, jadeó tan fuerte que Reika casi se cae del susto. Mamá So se subió al sofá señalando frenéticamente: «La pared está brillando. Es magia». Reika, el realista, puso los ojos en blanco. «Es tecnología. Sio, ya has visto tecnología antes, no es humana». Techzero discutió y luego se giró hacia Bellani con grandes ojos dorados. «Mamá, ¿puedo tocarlo?». Bellani estaba a punto de responder cuando Frank, que pasaba por la habitación con una taza de café, interrumpió secamente: «Si quieres electrocutar tus pequeñas manos, claro, hazlo». Ciro gritó e inmediatamente se llevó las manos a la espalda, con los ojos aún más abiertos que antes. Corrió de vuelta al lado de Belen y la agarró de la manga. «Mamá, la pared muerde». Frank resopló en su café. «Relájate, niño, probablemente no te electrocutará». Ciro no estaba convencido. A partir de ese momento, miró el panel brillante con profunda sospecha, mirándolo fijamente de vez en cuando como si retándolo a atacarlo. Bani no sabía si reír o llorar. Había pasado tantas noches acunando el frágil y tembloroso cuerpo de Ciro. Aterrorizada de que no despertara a la mañana siguiente, ahora estaba discutiendo con la tecnología del hogar, haciendo pucheros contra la pared como si le hubiera hecho daño personalmente. Era algo tan dolorosamente normal para un niño. Reika, por otro lado, se mantuvo cautelosa mientras Ciro se adaptaba con la intrépida curiosidad del joven. Rea se quedó en los bordes, siempre observando, siguió el liderazgo de Bellani, siempre permaneciendo cerca, siempre listo para irse si era necesario. «Frank te notó, siempre este niño tranquilo», preguntó una noche mirando a Raa por encima del borde de su taza de café. Raa se tensó ligeramente como si la pregunta en sí fuera una trampa. Frank arqueó un au. «Seguro que lo parece». Rea frunció el ceño, claramente inseguro de si esto era un insulto o una observación. Frank se encogió de hombros y se apoyó contra el mostrador. «No hay nada malo en estar callado», dijo casualmente, «solo significa que estás pensando. La gente inteligente piensa antes de hablar». Pra parpadeó, desconcertado por el cumplido inesperado. Luego lentamente, vacilante, asintió. Violani observó The Exchange en silencio. Algo desconocido se enroscaba en su pecho. Su gente no elogiaba el silencio entre los aliados. El silencio era debilidad, la vacilación era fracaso, pero Frank, él no lo veía de esa manera. Ella no estaba segura de cómo sentirse al respecto. Ella no estaba segura de cómo sentirse por el Frank. Era complicado. Él podía ser brusco impaciente, pero no de una manera cruel. Él tenía una lengua afilada, pero no había verdadera malicia en sus palabras. Él se movía por la vida como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Aún así nunca dudó en ayudar cuando importaba y nunca la tocó. Fue algo que notó desde el principio. Él nunca la alcanzó, nunca invadió su espacio, mantuvo una distancia respetuosa incluso cuando no tenía que hacerlo. Había pasado tanto tiempo siendo tratada como una carga que no estaba segura de qué hacer con un hombre que parecía completamente desinteresado en forzarla a hacer algo, y aún así a pesar de su distancia él observaba a ella. Lo sorprendió haciéndolo más de una vez, observando, evaluando su mirada cuidadosa y legible, no como un hombre esperando algo, sino como un hombre tratando de entender eso. Más que nada la inquietaba, porque si él estaba tratando de entender qué significaba que le importaba y que el cariño llevaba a cosas que no se podían deshacer, ella debería haberse ido, ella debería haber reunido a sus hijos y huido en el momento en que tuvo la fuerza para hacerlo. Quedarse significaba riesgo, quedarse significaba confianza, pero la idea de llevar a Reika y se de vuelta al frío, de perder esta frágil e imposible calidez, era suficiente para mantenerla congelada en su lugar. Ella no estaba lista para dejarlo ir, todavía no. Frank no la presionó para obtener respuestas, él no preguntó cuál era su plan, no exigió explicaciones por cosas que ella no estaba lista para decir, pero una noche
Mientras estaban sentados en el tenue resplandor de las luces de la cocina, él finalmente habló. ¿No estás acostumbrada a esto? ¿Estás acostumbrada a esto? Bellani levantó la vista de su taza de té intacta. Acostumbrada a lo que Frank señaló vagamente. Estar en un lugar seguro. Ella tragó saliva con dificultad. Podría haber mentido, debería haberlo hecho, pero en cambio dijo que no. Frank la estudió por un largo momento, su expresión ilegible. Luego en voz baja él dijo: debería ser. Las palabras se asentaron en su pecho como un peso pesado desconocido. Ella no sabía cómo responder, no sabía si podría, pero mientras miraba a través de la pequeña cocina desordenada a Ciro acurrucada en el sofá de Raika leyendo en silencio bajo el tenue resplandor de la luz de la habitación, se dio cuenta de algo aterrador. Por primera vez en mucho tiempo quería quedarse. Bellani había pasado su vida preparándose para lo peor. Había aprendido hace mucho tiempo que la felicidad era frágil, que la seguridad era temporal, que no importaba cuán cálido pudiera sentirse un lugar, siempre había un momento en que el suelo bajo sus pies se desvanecería y ella se quedaría luchando por aferrarse a lo poco que le quedaba. Había sobrevivido porque nunca se había permitido esperanza demasiado, pero aquí en esta pequeña casa desordenada, este lugar que olía a café humano y al leve aroma a metal de maquinaria vieja, la esperanza se estaba infiltrando a pesar de todo y la aterrorizaba. Observó a Ciro mientras jugaba en el suelo riendo mientras arrastraba una de las mantas gastadas de Frank como una capa rea. Estaba sentada cerca examinando cuidadosamente un pequeño cubo de rompecabezas que Frank le había dado. Su ceño fruncido en concentración. Parecían contentos, no completamente curados, todavía no, pero ya no encogiéndose en sí mismos, ya no aferrándose a ella con miedo al mundo exterior. Murió Frank, les había dado eso, y ahora tenía que decidir qué vendría después. Frank había dicho que podían quedarse, pero también había dejado claro que esto no era un arreglo permanente. No los iba a echar, pero tampoco les estaba preparando un futuro, y eso significaba que ella tenía que encontrar una manera de asegurar uno ella misma. La oportunidad se presentó antes de lo esperado. Una noche tarde, después de que los niños se hubieran quedado dormidos, encontró a Frank en el pequeño banco de trabajo cerca de la parte trasera de su casa. El espacio estaba abarrotado de herramientas y equipo medio reparado, máquinas que no reconoció, partes que no pudo nombrar él. Estaba encorvado sobre uno de ellos, mangas enrolladas, dedos hábilmente trabajando a través de cableado enredado. Ella dudó en la puerta. ¿Tú arreglas las cosas? Broma. Levantó la vista sorprendido de verla allí. Sí, dijo dejando su herramienta. Es lo que hago. Ella dio un paso más adentro de la habitación estudiando los dispositivos esparcidos por la mesa para el trabajo. Algo así murmuró: no es exactamente un trabajo de 9 o 5, hago reparaciones, algo de trabajo técnico, algunos trabajos secundarios. Cuando las cosas se ponen lentas. Se reclinó en su silla estirándose ligeramente. Paga suficiente para mantener el lugar funcionando. El Allen dudó antes de hablar. Quiero trabajar. Frank levantó una ceja. Ven otra vez. Necesito proveer para mis hijos, dijo voz firme. Si vamos a quedarnos aquí, aunque sea por poco tiempo, no seré una carga. Frank frunció el ceño ligeramente. No lo es, suspiró frotándose una mano sobre la cara. Mira, no es como si te estuviera pidiendo que te ganes el sustento. Tú y los niños no son una maldita molestia. Está bien. Sus dedos se curvaron a sus costados. Así no es como mi gente lo ve. Él exhaló bruscamente. Si bueno, tu gente suena como verdaderos bastardos. Che. Frank la estudió por un largo momento antes de negar con la cabeza. ¿Tienes alguna habilidad? Bellani levantó la barbilla. Yo era ingeniero de barcos antes de que se apagara, pero Frank lo entendió antes de que todo se derrumbara, antes de que su gente la diera por muerta. Sus cejas se levantaron ligeramente. Un ingeniero. Si Frank soltó un silbido bajo reclinándose en su silla. Bueno, probablemente estás más calificado que yo. Ella dudó. ¿Te sería útil eso? Frank se quedó callado por un momento considerando, luego suspiró e hizo un gesto hacia el dispositivo medio reparado en la mesa. Dime, ¿crees que puedes arreglar esto? Bellani dio un paso adelante, sus manos flotando sobre la máquina. Era diferente de la tecnología a la que estaba acostumbrada, hecha por humanos, más compacta, más resistente, pero aún podía entender su propósito. Un módulo de energía cableado frito, corrosión menor en los circuitos internos. Sus dedos se crisparon con el instinto de alcanzar las herramientas. Miró a Frank. Si lo permites, lo intentaré. Él sonrió entregándole la herramienta en su mano. Sea mi invitada. Ella la tomó, el peso familiar en su agarre, y por primera vez en mucho tiempo se sintió ella misma otra vez. A la mañana siguiente Reika la miró con asombro y ojos muy abiertos mientras trabajaba en la mesa desmantelando y reparando cuidadosamente el dispositivo que Frank le había dado. ¿Lo estás
Arreglando preguntó acercándose sigilosamente si ella murmuró reemplazando cuidadosamente un conector dañado. Sus ojos brillaron. Con algo que le hizo doler el corazón. Orgullo sé por supuesto tuvo una reacción diferente. Mamá está arreglando las cosas humanas. El vitoreó levantando las manos en el aire. La magia de mamá. Frank, que acababa de entrar en la habitación, resopló. Ella no es niña mágica, solo es inteligente. Ciro se giró hacia el completamente serio. Inteligente es magia. Frank hizo una pausa entonces. Sorprendentemente, asintió. Sí, supongo que tienes razón en eso. Elan se concentró en su trabajo fingiendo no notar el calor en su pecho. Al final del día, el módulo de energía estaba completamente reparado. Frank lo probó 2 veces. Gruñó en aprobación y luego se apoyó en la mesa con los brazos cruzados. Está bien. Oficialmente eres mejor en esto que yo. Raan levantó una ceja. Supongo que eso significa que estoy contratado. Frank sonrió con suficiencia. Sí, sí, no dejes que se te suba a la cabeza. Pero algo había cambiado. Esto ya no era caridad. No era temporal. Era algo real. Ella tenía un lugar aquí, no solo como una madre que intentaba desesperadamente mantener vivos a sus hijos, sino como algo más. Alguien con valor. Alguien con un propósito. Y mientras observaba a Rhea, jugando con un pequeño aparato que Frank le había dado. Mientras escuchaba a Ciro parlotear con entusiasmo sobre sus nuevas teorías sobre los cables mágicos, se dio cuenta de algo aterrador. Había encontrado algo que nunca pensó que tendría de nuevo. Un todo y esta vez lucharía por mantenerlo. El aire entre ellos había cambiado. Valen lo sintió en el instante más pequeño. La forma en que los ojos de Frank se detuvieron solo un segundo más cuando la miró. La forma en que su voz se suavizó cuando les habló a los niños. La forma en que se paró lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir la calidez de su presencia sin siquiera tocarla. Al principio lo ignoró, se convenció de que no era nada, pero estaba allí, constante, tácito, y la aterrorizaba. Había pasado tanto tiempo manteniéndose unida, haciéndose irrompible para sus hijos, había construido muros tan altos, tan fuertes, que incluso ella había comenzado a creer que eran inquebrantables, pero Frank tenía una forma de superarlo sin siquiera intentarlo. Lo había visto en la forma en que trataba a Reika, ofreciéndole tranquilidad constante sin presionarlo. Lo había visto en cómo manejaba la curiosidad interminable de Ciro, respondiendo con paciencia burlona en lugar de exasperación, y lo había sentido profundamente en la forma en que la miraba, no como si fuera una carga, no como si fuera algo roto, sino como si fuera algo que valiera la pena salvar. La hizo contener la respiración de maneras que no entendía. Esta noche, la casa estaba en silencio, los niños se habían quedado dormidos, acurrucados juntos en el sofá, la luz parpadeante de una vieja mampara hueca proyectaba un azul tenue. Sombras en sus rostros. Vilen estaba de pie junto al pequeño fregadero de la cocina, lavando tazas que habían usado antes. El agua tibia corría por sus manos conectándola a tierra, dándole algo en que concentrarse, algo más que el hombre que estaba detrás de ella. Frank estaba apoyado contra el mostrador bebiendo de su omnipresente taza de café. La había estado observando por un tiempo, ahora no de una manera que se sintiera amenazante, ni siquiera de una manera que se sintiera intencional, pero podía sentir su mirada firme y pensativa, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. No se había dado cuenta de que había recogido. Tú no tienes que hacer eso, lo sabes, dijo finalmente asintiendo hacia los platos. Secaron la última taza y la dejaron a un lado. Es justo, Frank resopló. Justo, ¿te das cuenta? Básicamente obtuve un mecánico gratis de este acuerdo, ¿verdad? Se giró para mirarlo por completo. Y tienes un mecánico que se limpia. Sus labios se crisparon ligeramente. No puedo discutir con eso. El silencio se instaló entre ellos, no incómodo, pero denso, con algo que no pudo nombrar. Frank dejó su taza frotándose una mano sobre la mandíbula. Eres diferente, dijo de repente. Ella se tensó. Diferente, sí, dijo observándola de cerca. Cuando llegaste aquí por primera vez estabas, no lo sé, siempre lista para correr, como si realmente no creyeras que esto fuera real. Vani.
Bajó la mirada, no se sentía real. Frank exhaló sacudiendo la cabeza y ahora ella tenía a Sea acurrucada en una pila de mantas soñando sin miedo. Ahora tenía a Rhea mirándola con algo más que una resignación silenciosa y agotada. Ahora tenía calor y comida y seguridad y Frank algo dentro de ella se tensó. No lo se admitió. Frank inclinó la cabeza ligeramente como si tratara de leer entre las palabras. Luego para su sorpresa dio un paso más cerca, no mucho, solo lo suficiente para que ella tuviera que inclinar la barbilla ligeramente para encontrarse con sus ojos. Ya no está sola, dijo en voz baja. Las palabras enviaron un temblor a través de ella, pequeño pero innegable. Quería creerle, pero creer era peligroso. Vialone tragó saliva obligándose a quedarse quieta incluso cuando cada instinto en ella le decía que diera un paso atrás. No sé cómo existir así, susurró. Frank no se movió, no empujó, pero había algo intenso en la forma en que sostuvo su mirada. Luego aprende, dijo simplemente. Odiaba lo fácil que lo hacía sonar, odiaba lo mucho que quería intentar. El espacio entre ellos se sentía más pequeño de lo que era. Había antes de que la mirada de Frank se posara solo un segundo en sus labios y algo en lo profundo de ella se agitara. Era desconocido, aterrador y cálido y no sabía qué hacer con ello. Y entonces, tan rápido como había sucedido, él se apartó no por rechazo ni por vacilación, sino porque le estaba dando espacio. Ella dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Frank recogió su café actuando como si nada hubiera pasado. Duerme un poco, Banani, dijo con la voz más ligera, ahora menos intensa. Mañana es otro largo día. Ella asintió, pero mientras lo veía alejarse supo que algo había cambiado, algo que ya no podía ignorar. Comenzó en los momentos más pequeños, una mirada sostenida demasiado tiempo, un toque que se demoró solo un segundo más allá de lo necesario, la forma en que Frank la miraba al otro lado de la habitación cuando pensaba que no le estaba prestando atención, como si intentara reconstruir algo que no podía comprender, y la forma en que se sentía cuando él lo hacía. Vali no era ingenua, había conocido el amor una vez, había sentido la tranquila certeza de pertenecer, el profundo consuelo de la presencia de otro entretejido tan perfectamente en su vida que se había convertido en parte de ella. Pero eso había sido antes del exilio, antes de que le hicieran creer que el amor era un lujo que ya no podía permitirse. Ahora, cada instinto le había dicho que tuviera cuidado de mantenerse a distancia para no dejar que este sentimiento, este hombre, se asentara demasiado profundamente en su corazón, y sin embargo, aquí estaba parada en su cocina observando la forma en que el cálido resplandor de la luz del techo suavizaba las líneas afiladas de su rostro mientras se apoyaba contra el mostrador, sorbiendo su omnipresente taza de café y preguntándose cómo había dejado que se convirtiera en mucho más que un extraño que le había salvado la vida. Frank exhaló dejando su taza con un tintineo silencioso. ¿Sigues mirándome así? Voy a empezar a pensar que estás planeando algo. Vanny parpadeó. El calor le subió a la cara. No lo estaba. Se detuvo apretando los labios. Mentir sería inútil. Él siempre lo veía. Frank sonrió con suficiencia, inclinando ligeramente la cabeza. No es lo que ella volvió a los platos, concentrándose intensamente en la tarea como si pudiera borrar el momento. No es nada. Frank dejó escapar una risita baja. Seguro que no parece nada. Le lanzó una mirada fulminante por encima del hombro, pero él solo sonrió como si estuviera disfrutando del juego en el que se había convertido esto. B resopló y volvió su atención al agua que corría por sus manos. Era ridículo en realidad. Había pasado años soportando cosas mucho peores que un humano con una sonrisa burlona, pero no era solo una sonrisa, era la forma en que la miraba como si fuera algo que debía resolverse, no descartarse. Era la forma en que no dudaba en interponerse entre ella y el peligro, incluso cuando el peligro no era más que un mundo desconocido que la presionaba. Era la forma en que la hacía sentir segura y eso la aterrorizaba porque sabía en lo profundo de la parte tranquila y tácita de sí misma que si se permitía tener esto sería algo que nunca podría deshacer. Frank se acercó, no lo suficiente como para tocarlo, pero lo suficiente como para que sintiera su calor en la espalda. Bellani se puso rígida, no de miedo, nunca de miedo, sino porque
Quería y querer era peligroso. Su voz era más baja cuando habló esta vez más cerca. Evangeline tragó saliva con dificultad. No se giró. Si lo hizo no estaba segura de lo que encontraría en su expresión o peor aún lo que él encontraría en la de ella. No espero nada de ti, dijo como si sintiera la tormenta en su interior. No me debes nada. Cerró los ojos por un momento respirando el peso de esas palabras. Su gente nunca le había dado sin expectativas. Nadie le había dado nunca amabilidad sin un precio. Excepto Frank. Frank se giró y luego lentamente dejó que su G se encontrara con la suya. Sus ojos azules eran firmes, pacientes, como si fuera a esperar una eternidad si ella lo necesitara. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que ya era suya. Algún lugar de la noche pasado en su mesa, la mañana pasado en compañía tranquila, la forma en que él había cuidado a sus hijos sin dudarlo. Ella le había dado algo que no había querido, un pedazo de sí misma. Tenía miedo de hablar, miedo de moverse, miedo de romper cualquier cosa frágil que se hubiera establecido entre ellos. Frank, como siempre, solo esperó y luego lentamente con cautela lo alcanzó. No era mucho, solo ella, dedos rozando contra los suyos, un toque tan ligero que apenas existía, pero lo sintió y en lugar de apartarse, enroscó sus dedos alrededor de los de ella, sólidos, cálidos y reales. Una exhalación lenta lo dejó como si hubiera estado conteniendo la respiración esperando que ella eligiera, y lo hizo. No sabía qué significaba esto. Ella no sabía cómo navegar por el enredado y frágil lío de emociones que se había arraigado entre ellos, pero supo en ese momento que quería intentarlo por primera vez en mucho tiempo. Quería más que solo sobrevivir, lo quería. El Sunu Denan, el HY. Nunca pensó que volvería a conocer la felicidad. Había esperado sobrevivir, había deseado seguridad, pero una felicidad que había sido demasiado para soñar. Y sin embargo aquí estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina mirando como Ciro y Rhea discutían por una pila de herramientas desiguales, su cabello dorado desordenado por el sueño, su risa brillante y plena. Aquí estaba en un lugar que ya no se sentía prestado. Frank estaba de pie junto a la estufa volteando perezosamente algo en una sartén. Su amplio cuerpo se relajó de una manera que rara vez había visto. El olor de algo cálido y vagamente dulce llenaba el aire. Panqueques, los había llamado ella, nunca los había probado antes. Por otro lado, Ciro estaba completamente convencido de que los panqueques eran el mayor logro de la civilización humana. Frank, date prisa, se quejó dramáticamente colapsando sobre la mesa. Me muero de hambre. Frank se burló. Comiste hace una hora. Pero eso fue hace tanto tiempo. Ciro rodó sobre su espalda con los brazos abiertos. Me estoy consumiendo. Frank sonrió con suficiencia. Eres dramática. Eso es lo que eres. Eleni intentó reprimir una sonrisa mientras los observaba, pero Frank la captó. Sus ojos azules se posaron en los de ella y por un momento algo cálido pasó entre ellos. Algo tácito. Algo que no necesitaba palabras. Apartó la mirada, el corazón le latía con fuerza. Habían pasado semanas desde la primera vez que lo alcanzó, desde que dejó que sus dedos rozaran los suyos, probando los límites de algo que no se había permitido querer, y Frank la había dejado tomarse su tiempo. Él nunca la presionó, nunca exigió más de lo que estaba dispuesta a dar, pero siempre estaba allí, firme como el suelo bajo sus pies. Al principio habían sido pequeñas cosas, su mano rozando la de ella cuando le pasaba una herramienta, la forma en que su hombro presionaba ligeramente contra el de ella cuando se sentaban juntos después de largos días de trabajo. Luego estaban las noches de los caballeros, cuando el agotamiento la arrastraba demasiado rápido para luchar contra él y se despertaba en el tenue resplandor del kit para encontrar una manta sobre sus hombros. El calor de esta todavía se aferraba a su aroma. Noches cuando lo encontraba sentado a su lado, silencioso pero presente, vigilándola como para asegurarse de que no desapareciera. Y luego una noche ella lo había alcanzado. No solo su mano, sino a él se había acurrucado contra su costado, su cuerpo tenso, inseguro, esperando a ver si él se apartaría. Él no lo hizo. La había dejado descansar contra su brazo, acomodándose alrededor de su cintura con una dulzura que hizo que algo en su pecho doliera, y así algo cambió entre ellos. Ahora ya no eran solo miradas robadas y toques silenciosos. Ahora, cuando Frank pasaba junto a ella en el pasillo, su mano rozaba la parte baja de su espalda, breve pero deliberado. Ahora, cuando ella se sentaba a su lado, se inclinaba hacia ella lo suficiente para que sus hombros se tocaran, su calor sangrando el uno en el otro. Ahora ya no tenía miedo de desearlo, y él ya no esperaba permiso. Frank puso un plato de panqueques frente a ella, interrumpiéndola. Pensamientos, aquí, pruébalo antes de que el niño se coma toda la pila. Z se sentó al instante jadeando. ¿Están listos?
Frank puso los ojos en blanco. Si están listos, pequeño gremlin, Ciro vitoreó e inmediatamente agarró uno, casi derribando el plato en su emoción. Bean tomó su tenedor con cuidado, cortando un pequeño bocado. En el momento en que el suave sabor dulce golpeó su lengua, parpadeó sorprendida. Frank sonrió. Bien, ella asintió tragándolo. Es extraño, pero no desagradable. Ciro parecía horrorizado. Mamá, no es extraño, es delicioso. Frank se rió entre dientes. Mira, los niños probaron. Villani negó con la cabeza, pero él calor en su pecho solo creció. Esto era de ellos, esta cosa hermosa, imperfecta y desordenada que habían construido juntos. Había pasado tanto tiempo creyendo que no tenía futuro, que no era más que una mujer tratando de sobrevivir, tratando de evitar que sus hijos fueran tragados por un mundo que no los quería, pero ahora tenía algo por lo que valía la pena quedarse. Y mientras Frank se sentaba a su lado, su rodilla rozando la de ella, su mirada se detuvo el tiempo suficiente para hacerla contener la respiración. Supo que había encontrado algo que nunca volvería a dejar ir. Había encontrado un hogar.